Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos, queremos volver a retomar un tema que ya ustedes han podido ver en relación a la entrevista que pudimos realizarle a Daniel Feuerstein. Con Daniel tratamos justamente el tema genocidio. Hoy tenemos la oportunidad de ofrecerles una conversación con Guillermo Levi. Con Guillermo Levi, gracias Guillermo por estar acá. No, gracias a vos. Te vamos a presentar comunitariamente como sociólogo, un investigador de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, del Centro de Estudios para el Genocidio. De genocidio, sí. De genocidio. Guillermo, gracias, porque queremos seguir profundizando y ampliando, tal como destacábamos en otro programa, digamos, conceptualizar el genocidio no es simplemente un hecho académico, sino que tiene una trascendencia, entendemos, que sirve al proceso de reflexión social en general, para entender no solamente los crímenes de lesa humanidad y su contexto, sino también entender la realidad cotidiana que uno vive. Una de las cosas que nos quedaron pendientes en el análisis anterior fue una multiplicidad de dimensiones del genocidio. Una de ellas es la cuestión motivacional, es decir, una de ellas es quizá es la relación del genocidio y el poder económico, por ejemplo. ¿Qué aportes comunitarios nos puedes hacer, Guillermo? Bueno, a ver, vos hablaste de las intenciones o de las motivaciones, y en realidad uno eso lo tiene que reconstruir en función de los efectos que ha producido el genocidio, ver los beneficiarios, quiénes han sido las víctimas. No hay un papel que diga la dictadura militar argentina va a hacer un genocidio por estas causas, digamos. Eso uno lo va reconstruyendo teóricamente en la investigación, en la reflexión política. Claro. Pero eso no es menor decir eso, porque la dictadura en Argentina ha sido fruto de una inmensidad de cantidad de relatos acerca de por qué se produjo, quiénes fueron sus víctimas, para qué, ¿no? Hemos visto el relato de la teoría de los dos demonios, hemos visto relatos donde habla de una lucha político-ideológica en la Argentina, donde habla de militares fanatizados que fueron contra la guerrilla y en ese andar agarraron un montón de inocentes que no tenían nada que ver con la militancia política. Se han construido una cantidad de relatos, ¿no? Y dentro de esos relatos hay un relato minoritario que no ha tenido demasiada luz, que uno lo puede ver en otros procesos internacionales también, que tiene que ver pensar estos procesos de exterminio más como planificaciones sistemáticas y relacionados a procesos estructurales que devienen también en transformaciones de índole económico y social. Y ahí creo que hay una particularidad de la Argentina que quizás no hay tanto en el resto de Latinoamérica. En el tema de la transformación económica. Correcto. Vos has hecho estudios comparativos también entre el genocidio nazi y el genocidio del proceso de reorganización nacional. Claro. ¿También ha habido diferencias en ese sentido? No, en realidad nosotros lo que tratamos de atravesar son puentes que nos permitan entender los procesos partiendo del punto de vista que no hay procesos únicos en la historia, ¿no? Claro. Porque el genocidio nazi se ha construido una historiografía acerca del genocidio nazi como que llama una línea, se llama la uniqueness, que es una línea que plantea que es único, irrepetible, que no tiene antecedentes en la historia y que no se puede explicar desde lo histórico. Y la verdad que es una línea bastante peligrosa porque es expropiar de la historia humana, claro, un proceso hecho por seres humanos. Esta idea de humanizar el genocidio, que no se malinterprete, no es que uno claro, con eso se acerca a los genocidas, pero de una forma también de humanizarlos, es algo que Primo Levi, un sobreviviente de Auschwitz, un italiano maravilloso, todo el tiempo trataba, interpelaba como diciendo, bueno, nosotros somos seres humanos, también lo eran nuestros captores, los que nos tenían en campos de exterminio, y esa posibilidad de humanizar es la posibilidad de entender. Acá hay un sobreviviente muy interesante que estuvo en 5 campos de concentración, que es Mario Villani, un lector de Primo Levi que también decía todo eso. Cuando hablaba del turco Julián, por ejemplo, un represor emblemático de la dictadura, él hablaba del turco Julián como un represor terrible, como un asesino terrible, y también contaba aspectos humanos, no para acercarse al turco Julián, sino para salir de la demonización. Y esa demonización es la que te impide cualquier entendimiento. Entonces el genocidio nazi está como metido en una burbuja ahistórica, y nosotros tratamos de sacarlo de ahí, y en esa comparación es para decir es mejor o peor, es más fuerte, más dramático, menos dramático, no para hacer contabilidad de muertos, sino justamente para reapropiarlo a la historia. Por eso usamos el término genocidio para hablar del nazismo y de la experiencia argentina. Estamos usando un concepto que habla de los dos. Claro. En contra de estas palabras tipo Shoah o Holocausto, que son palabras muy únicas, ¿no? Claro. Que no permiten ningún tipo de comparación. En ese sentido tratamos de establecer puentes, no puentes efectistas,
¿no? Decir el genocidio acá, genocidio allá, que de hecho lo es. Sino, por ejemplo, encontrar la politicidad de ambos procesos, ¿no? Por ejemplo, el genocidio nazi está también muy marcado sobre esta idea racial, ¿no? Sí. De los nazis fanáticos racistas para exterminar a los judíos por la idea de la superioridad racial, idea que si bien existió, no la estamos analizando, a la hora de decidir un proceso de exterminio, nosotros creemos que han jugado cuestiones más de índole política, económica, que índoles más vinculadas a la ideología. No es que nosotros le inventamos eso. Correcto. Nos referenciamos a una línea de historiadores que comparten esta lectura de reapropiar en la historia. De hecho, los nazis no deciden matar a los judíos del momento que llegan al poder, tampoco lo deciden cuando empieza la guerra. Que fue todo un proceso que... Un proceso claro, que no podría no haber terminado con el exterminio, que en claro, determinado momento no está resuelto historiográficamente, aproximadamente para ubicar también a los que escuchan, claro, estamos hablando de fines del 41, ya a más de 2 años de comenzada la Guerra Mundial, claro, los nazis toman la decisión de exterminar a todos los judíos, ellos dicen, a los que les pueden echar mano, digamos, ¿no? De toda Europa. Pero el motivo de esa decisión, que seguramente no es uno solo, ¿sí? No es tipo llegamos al extremo de nuestro odio racial. claro. Tiene que ver con cuestiones vinculadas a la guerra, a la situación de la guerra en la Unión Soviética, a la idea que ellos tienen del judío, que es una idea más política que racial, también, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso nos da pie para pensar la Argentina también, ¿no? ¿Y cómo se piensa la Argentina en ese sentido? Primero repolitizando, Bien, ¿no? Que creo que los discursos de demonizadores han despolitizado claro, muchísimo. Repolitizando un poquito, ¿no? Entender que acá hubo actores políticos víctimas, actores políticos victimarios, entender el entramado civil que estuvo detrás del golpe militar también, ¿no? Acá se ha militarizado mucho correcto. el golpe de Estado. Creo que una de las líneas más interesantes es hablar de dictadura cívico-militar. También uno se puede quedar con ese título y no avanzar un poquito con eso. Yo el otro día estuve hablando con una gran investigadora, también socióloga y con una maestría en economía, que es Ana Castellani, profesora de la facultad, Sí. que tiene un cuadro donde, por ejemplo, habla de todos los civiles, liberales, economistas que han participado del golpe y los ponía, hacía como una grilla donde de qué empresa venían y qué función ocuparon el golpe de Estado. Y tenés una cantidad enorme de gente importante que después ha tenido una participación o mediática o de gestión o empresarial en la democracia, en los 80, en el alfonsinismo, en el menemismo, hay tipos que han sido ministros del menemismo también, que han sido parte de este staff de economistas liberales que entraron a la dictadura y muchos de ellos habían sido gerentes de empresas importantes que de la función pública obviamente benefician a su sector. No es una particularidad de la Argentina, eso solamente, pero era una cantidad importante y de nombres aparte repetidos, no hablamos solo de Martínez de Oz, hablamos de una cantidad de gente importante que ha ocupado lugares importantes hasta por lo menos el 2003, ha sido parte del staff estable de muchísimos equipos económicos. Entonces, de revelar un poquito eso, te vuelve a la politicidad, te vuelve a cuáles son los objetivos políticos y te vuelve también a decir que hay una particularidad en términos de transformación económica en la Argentina, que creo que no es lo mismo para pensar Chile, creo que no es lo mismo para pensar Brasil, creo que no es lo mismo para pensar Centroamérica. Si bien obviamente hay grupos económicos beneficiarios de todas las dictaduras en y todas cada las uno de estos represiones, en países, cada lugar, me parece que en la Argentina hay una particularidad que tiene que ver con lo que era la Argentina en la década del 70. ¿Cuál era la particularidad de esto? Y la particularidad es que en la Argentina hubo peronismo y que en la Argentina hubo una distribución del ingreso de 50% del PBI para los trabajadores, que la Argentina tenía un desarrollo industrial que si bien los liberales siempre construyeron un relato de que nuestra industria era una industria ineficiente, una industria cara, una industria sostenida por el Estado, una industria que no podía competir, la verdad que todos los números y todas las investigaciones más serias hablan de una industria dinámica, claro, de una industria que ya estaba exportando a principios de la década del 70, obviamente sectores y sectores, que se podía haber mejorado la protección del Estado, pero acá viene un golpe claramente para destruir un proceso que había iniciado el peronismo, que no es solamente un proceso de desarrollo industrial, porque no es que la dictadura destruyó la industria argentina, eso es una barbaridad, algunos dicen eso, es una barbaridad, no es eso, no es que volvemos al modelo agroexportador. Se destruye una dinámica de desarrollo industrial que tiene que ver también con una relación con el movimiento obrero, con alto salario, con una presencia del consumo y con una presencia política y social del movimiento obrero en la Argentina. Ese entrelazado entre la industria y la clase obrera argentina es lo que creemos nosotros que vino a destruir fundamentalmente la dictadura. ¿Vos notás diferencias entonces, en base a eso, con el proceso de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Brasil, chilena? Claro, ¿no es cierto? porque no hubo peronismo en esos lugares. Y no hubo peronismo en esos lugares. Cuando digo no hubo peronismo no me refiero a una reivindicación del movimiento peronista necesariamente, sino estoy diciendo lo que socialmente produjo el peronismo en la Argentina. El significado social y político. Como que el neoliberalismo tampoco fue un cambio tan drástico en esas sociedades como fue en la Argentina. O sea, en la Argentina la caída de la calidad de vida de muchísima gente se hizo notar. Eso es algo... Yo lo veía cuando yo estuve en Cuba en el año 93, que fue uno de los peores años, después de la caída del mundo socialista. Claro. Y claro, la sensación de los cubanos era tremenda. Claro, como habían vivido en los 80, bajo la tutela de la Unión Soviética, o sea, es como de una calidad de vida bárbaro,
a tener que comprar pañales de tela y lavárselo a tus hijos, no tener desodorante, no tener dentífrico. Obviamente, si vas a Haití o vas a Guatemala, ese impacto no se siente, porque no hay una historia, ¿no? Uno se referencia en función de las expectativas que tiene. La Argentina es una sociedad con muchas expectativas de consumo y desarrollo económico. Y ahí me parece que el impacto es mucho más grande. Y aparte acá se partió al medio un eje que tenía que ver con un tipo de desarrollo industrial y con una fuerza del movimiento obrero y con una posibilidad de ese desarrollo industrial en algún día. Esto lo plantea Eduardo Basualdo, un gran economista, que es director de YPF hoy, de Flaxo, que plantea de que, si bien quizás esto es muy específico, no sé si le genera un interés, digamos, pero el desarrollo industrial de la Argentina siempre tuvo una dependencia de las divisas conseguidas por el sector agroexportador, siempre. O sea, el sector agroexportador es el que se plantea a sí mismo como el productivo que consigue las divisas, y el sector industrial, que no logra competir internacionalmente, es el que pide los dólares al sector agroexportador. Entonces hay gobiernos industrialistas que le sacan esas divisas legítimamente conseguidas, van a decir los agropecuarios, y que se la dan para el consumo, para el populismo y para la industria. Claro. Ese es un poquito el discurso de la dictadura militar, que aparece fuertemente. Entonces la dictadura dice, bueno, a competir, abrimos las importaciones, pidan créditos, hagan una industria competitiva internacionalmente. Por supuesto que toda la política fue a destruir ese desarrollo industrial. Pero lo que plantea Basualdo es que si uno mira el crecimiento de las exportaciones industriales de la Argentina a partir de 1970 en adelante, va a ver que el crecimiento de las exportaciones industriales en términos relativos supera todos los años al crecimiento de las exportaciones agropecuarias. Y lo que plantea Basualdo es que de continuar 10 años de ese proceso, el sector industrial se independizaba de la oligarquía agroexportadora, con lo cual cambiaría un hito de la historia argentina, que es la dependencia absolutamente de todos nosotros de las divisas traídas del sector agroexportador. Basualdo, con una idea más economicista al golpe, dice, el golpe vino por esto. Vino por esto. Obviamente esto no lo vas a encontrar en los diarios, no es un discurso común, ¿no? Pero pareciera una cuestión más estructural, más secreta, ¿no? Que donde la guerrilla, la lucha contra la guerrilla, la iglesia contra el ateísmo, todo eso aparece más como el colorido, podríamos decirlo, disculpadme, para la gilada, eso lo diría él, y que en realidad hay otra motivación. Yo digo que es una variable para tenerla en cuenta, ¿no? Yo creo que la dictadura no es una sola cosa. Claro. Vamos a ir a una pequeña pausa, Guillermo, y luego vemos qué correlatos hay de esto con el proceso de justicia, ¿no? Bueno, seguimos con ustedes y escuchando y conversando con Guillermo Levi. Guillermo, poder económico y genocidio. Quedamos en el bloque anterior. Esto hay correlatos en el proceso de justicia. Estamos recientemente hablando de dictadura cívico-militar, hemos incorporado esa caracterización. El rol de los empresarios se pone a blaquear, digamos, como una cuestión, pero no termina ahí la cuestión, ¿no? Es mucho más compleja. Sí, a ver, el proceso de justicia en la Argentina es único en el mundo. Primero tenemos que poder decir eso. Digamos que poca gente lo dice, pocos medios lo dicen en la Argentina, ¿no? No tiene antecedentes esta dimensión. Porque en el mundo ha habido procesos de genocidio, ha habido en su inmensa mayoría una impunidad absoluta. La Argentina tuvo muchísimos años de impunidad absoluta. Y después, en algunos lugares ha habido procesos absolutamente acotados y parciales, no quiere decir que este no sea acotado y parcial también, pero ya saltando toda la dimensión. Y después tenemos lugares donde hay procesos de justicia mixta, donde o es la justicia internacional, o son procesos como tenemos en Camboya, donde es justicia internacional y justicia local, pero muy condicionado por la agenda de la justicia internacional. Después tenemos estos tribunales ad hoc que organiza el Consejo de Seguridad, como Ruanda para Yugoslavia. En la Argentina tenemos jueces naturales, ¿sí? Jueces específicos de la justicia, no se hacen fueros especiales para jugar los crímenes de lesa humanidad, con lo cual es algo muy positivo, o sea, es un tema como rutinario, habitual de la justicia, juzgar estos crímenes. Se hace en todo el país y la cantidad de procesados y condenados en la Argentina en relación a realmente los perpetradores es altísimo en porcentaje con respecto a otros procesos del mundo. Si bien hay voces críticas que yo subestimo bastante, digamos, en el sentido que dicen hay 400 y pico de represores condenados, hay 400 y pico de campos, hay un represor por campo, me parece que es una contabilidad totalmente irrelevante, o sea, me parece que no resiste ningún análisis eso. Me parece que estamos hablando de a 30 años de cometido de los hechos, porque también hay que hacerse cargo de los años de impunidad en democracia, ¿no? El pueblo argentino, si hablamos de existe la entidad pueblo argentino, construyó también su impunidad y votó de la impunidad también en democracia. Entonces,
hacer estos procesos a una cantidad de años con personas que ya se murieron, con pruebas que ya se acabaron, con una cantidad de problemas que tienen esos juzgamientos, en la dimensión que se está haciendo en la Argentina es único en el mundo. Y que el movimiento de derechos humanos pudo sostener, además, y Durante 30 políticamente años. se pudo sostener. La bandera, Claro, la bandera de la lucha contra la impunidad, que fue una exactamente. bandera aglutinante de todos los sectores políticos, sociales, culturales, podríamos decir, del campo popular. Hoy ya no lo sería más, porque Claro. al tomarlo un gobierno empieza la disputa de quiénes se atribuyen el triunfo, ¿no? Es la lucha popular o es el gobierno, ese famoso cantito, ¿no? Que se da, que me parece también que es una lucha mezquina por la apropiación de eso, porque si bien estos procesos no hubiesen existido sin la lucha de los organismos de derechos humanos y toda la gente que lo acompañó, tampoco si no hubiese habido una decisión del gobierno en su momento, porque la verdad que Néstor Kirchner podría haber gobernado igual sin los juicios. Obviamente que gobernó mejor, no es lo mismo gobernar con las abuelas y con la madre de Plaza de Mayo de tu lado, obviamente, que creo que hay un gran acto de audacia y de inteligencia política y de salud. Y no dejó las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y no dejó las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, con la cual es algo que saludamos todos y que también tenemos que reconocer, que hay una decisión política, que uno puede decir, y bueno, viejitos de 80 años, bueno, pero nadie los agarró esos viejitos de 80 años, Claro. Nadie se les animó. Entonces, a mí me parece que hay un acto de... Y con respecto a lo que vos decías, me parece que esta apertura a pensar el tema empresariado no va a tener quizás tanto correlato en personas condenadas en relación al impacto real que tuvo el poder económico en la Argentina, pero que me parece que por lo menos, me parece que tiene un legado cultural importante. O sea que Pedro Blaquier esté procesado, me parece que es un hecho enorme. O sea, yo durante años fui a la marcha de julio ahí en Ledesma, donde marchaba poca gente, con Olga Aredes a la cabeza, madre de Plaza de Mayo de la Ciudad de Libertador San Martín, acompañaba gente de la CTA y acompañaba poca gente del pueblo de Libertador San Martín que están muertos de miedo del poder que tiene la empresa Ledesma hoy. Entonces, que un hombre que sea el dueño de la provincia de Jujuy, o dueño de Salta y Jujuy, podríamos decir, o sea, que todos los gobernadores e intendentes se persignan más o menos frente a él, que hoy esté procesado, ¿no? Por el tema de la noche del apagón, que fue claramente una combinación entre la empresa y el ejército. Yo cuando trabajo en escuela media siempre me gusta hablar tomo como dos ejemplos conocidos y desconocidos del genocidio nazi de la Argentina, ¿no? A ver. En el genocidio nazi, Ana Frank, la historia de Ana Frank la conoce todo el mundo. Claro. ¿Quién no conoce la historia de Ana Frank? ¿No? En todos los idiomas, obras de teatro, libros. ¿Los chicos de la escuela lo conocen esto? Los chicos de la escuela judía y de la no judía, todos escucharon hablar de Ana Frank. Claro. Es la historia del Holocausto, la historia del genocidio nazi. Y yo siempre les cuento una historia que es la rebelión del campo de Sobibor. Uno de los 6 campos de exterminio que tuvieron los nazis se cerró porque se quedó sin prisioneros, porque los prisioneros judíos que estaban trabajando en el campo, que los tenían como trabajo esclavo, junto con prisioneros de guerra soviéticos, se levantaron en octubre del 43, mataron a casi todos los guardias SS y se escaparon del campo. Y de los 600 que se escapan, 300 sobreviven después de la guerra. Himmler, la mano derecha de Hitler, tiene que cerrar el campo porque se quedó sin prisioneros por la vergüenza de la rebelión. Por eso en Sobibor no hay museo. Hay árboles. Una historia extraordinaria. Extraordinaria historia. ¿Quién la conoce? Es un relato poco conocido. ¿Quién la conoce? Claro, ¿Por qué conocemos tanto a Ana Frank sin hablar, pobre de la familia Frank, ¿no? Claro. O sea, no tiene responsabilidad sobre esto, pero una historia de una familia que se esconde y que escribe un diario, la chica adolescente, hubo un montón de diarios escritos, y que digamos que lo que se le reivindica es que intentaba mantener su vida como era antes de la guerra, cuando el mundo se derrumbaba afuera. Habría que discutir si eso es un valor. Claro. ¿No? Y tenemos la historia de Sobibor. Entonces yo siempre les pregunto, en la escuela judía inclusive, ¿conocen a Ana Frank? Todo fue. ¿Conocen Sobibor? No la conoce nadie. Bueno, no es tan ingenuo que se elige la historia para contar y que no se elige para contar. Y lo mismo con la noche de los lápices y la noche del apagón. La noche de los lápices es la historia. Es la también. historia. Uno podría rastrear por qué es la historia y quizás no esté tan mal que sea la historia, porque es una historia que conmueve muchos sectores medios también. Es una historia que habla de la inocencia, también de las víctimas, con lo cual se produce un repudio a la dictadura sin demasiada interpelación política, Claro. ¿no? Porque no es lo mismo la víctima guerrillera que la víctima que pelea. ¿Quién va a estar de acuerdo Claro. que maten a un adolescente que pelea por el boleto? Entonces esta angelización de las víctimas también permite un repudio mucho más amplio, a costa de otras cosas, a costa de una discusión política más fuerte de lo que pasó en la Argentina. ¿No? Y la noche del apagón es como el otro emblema, es la empresa Ledesma junto con el ejército apagando la luz de la ciudad para usar los camiones de la Gendarmería y del ejército para secuestrar a 400 personas, entre ellos el ex intendente de la Ciudad de Libertador San Martín, hoy desaparecido. Exactamente. Radical, Sí, o sea, sí, no era solamente estaban persiguiendo a Lerp y a Montoneros. Más o menos de las 400 personas que secuestran ese día, 40 creo que continúan desaparecidas. ¿No? Hay una cantidad de gente que la tienen, la torturan y después la liberan. Como es la regla en el interior del país, la inmensa mayoría de los secuestrados son presos políticos después, a diferencia de las grandes ciudades, que la inmensa mayoría de los secuestrados después son desaparecidos. Hay como una relación inversa ahí, que también tiene que ver con que no había una decisión única en todos lados, sino que cada sector también, o cada fuerza o cada cuerpo también tenía sus lógicas de definir quién moría y quién vivía.
Entonces, me parece que el procesamiento de Pedro Blaquier es muy relevante desde lo simbólico, porque Claro. digo, no van a estar procesados los gerentes de la Mercedes-Benz, de la Ford, de una cantidad de empresas que entregaban las listas con los delegados de las comisiones internas para que se los llevara el ejército. Sí, pero ellos aún hoy todavía... Aún hoy todavía tienen problemas, algunos Sí. tienen que declarar y algunos van a tener procesos. Exactamente. Pero digo que va a ser menor en cantidad en la relevancia que tuvo. Y después hay otro sector vinculado a lo económico que no ha sido tocado y seguramente no va a ser tocado, que van a ser todos estos expertos liberales, ¿no? A los Solanet, a los Walter Klein, ¿no? Al bueno, conocido porque murió en el avión con el que era presidente de YPF, en el que fue el viceministro de Celestino Rodrigo, ¿cómo se llamaba? Ahora no me sale. Sí, y que después fue ministro de Menem, Claro. fue secretario de Menem. Bueno, digo, una cantidad de gente que es este staff neoliberal vinculado a consultoras internacionales, vinculados a grandes empresas privadas, que claramente fueron los diseñadores del modelo económico de Martínez de Oz. Y es más difícil judicialmente atacarlos Claro. a ellos, ¿no? Porque la acusación es, Martínez de Oz terminó preso no por el plan económico, terminó preso por el secuestro de 2 empresarios. Claro. O sea que la justicia ahí también tiene un límite, que quizás ahí el tema no es judicial, No es judicial, sino sí. el tema también es cultural y social. Es ¿no? cultural, Entonces, cuando social, hablamos de lo económico claro. hay que hablar de los empresarios, pero también hay que hablar de estos tipos. Claro. Porque también estos tipos tienen vigencia. Y también estos tipos siguen asesorando, siguen hablando de los medios, hablan de la inflación, hablan de la crisis, hablan del modelo económico, ¿no? Son panelistas, son poco conocidos para algunos, ¿no? Manuel Solanet, por ejemplo, del Fiel, ¿no? Una fundación neoliberal como el SEMA, que han producido intelectuales, que, bueno, en realidad también Sí, Vudú viene de sí, ahí, sí, sí. ¿no? Que han producido neoliberales, algunos quizás por suerte se pasaron para otro lado, pero digo que han producido un staff permanente de funcionarios que pasaron por el Estado, Ujú. la teoría de la puerta giratoria, que es una teoría norteamericana, que es gerente de una corporación, pasa a ser funcionario del Estado, vuelve a la corporación, defiende la función del Estado, defiende los intereses de la corporación. Eso en Argentina lo tuvimos. Tenemos todo un staff enorme de funcionarios. Tuvimos y existen. Y ¿no? existen, están presentes, están Sí, vivos, sí, sí. opinan, hacen lobby. Y están al acecho, Y quizás. están al acecho. Hoy no Claro. tienen el control. No tienen No tienen el espacio. control del Ministerio de Economía, por eso piden ministros fuertes, Claro, ¿no? claro, claro. Y presidentes débiles. ¿Alguna vez, Guillermo, has tratado la importancia de la carta de Rodolfo Walsh? Sí. No, que me parece que si hay que buscar un iniciador de esta idea que planteamos con Daniel y con un montón de gente acerca de tratar de, no sé, sin imponer, sino hacer una pedagogía acerca Sí. de entender lo que pasó en la Argentina en términos de genocidio, que me parece que es una reivindicación necesaria, es reivindicar la carta de Rodolfo Walsh, que no fue escrita 30 años después, sino fue escrita un año después del golpe militar, Exactamente. con una cantidad de información que no era fácil tener en ese momento, con lo cual demuestra que uno podía saber determinadas cosas si tenía la voluntad política de hacerlo. Rodolfo Walsh funda una agencia clandestina de información, maneja una cantidad de información importante ya en marzo del 77, y él, sin quizás conocer el término genocidio y sin nombrar el genocidio, plantea una idea fundamental, que es fundante de la idea que planteamos nosotros de genocidio, que es entender la dictadura en términos de transformaciones económicas. Exactamente. Él dice, ustedes no vinieron a derribar un gobierno del que ya formaban parte, no vinieron a terminar una guerrilla que ya estaba derrotada en marzo del 76, sino vinieron con todo su staff neoliberal, a poner políticas antipopulares y a terminar con el programa que la gente votó en 1973, ¿no? Habla de la desindustrialización, habla de la desocupación, algunos números eran más ciertos, otros menos ciertos, la verdad que era muy difícil pedirle a Rodolfo Walsh que pudiese tener una cantidad de números que solo se podían tener del Estado, habla de la deuda externa y habla de una cantidad de cosas que me parece que marca una línea de pensar, ¿sí? Estos no vinieron a terminar con el ERP y Montonero solamente, sino vinieron a algo mucho más profundo, mucho más secreto, mucho menos dicho, mucho menos explicable, que es cambiar una estructura social. Y ahí es pensar cuál era la Argentina que teníamos en la 70 y cuál es la Argentina que se empieza a intentar construir desde el 76. Así que yo reivindico que Rodolfo Walsh es el iniciador del término genocidio, aún sin nombrarlo. Las madres sí decían cárcel a los genocidas. Sí. Si bien en esa palabra quizá no estaba sistematizada una idea de qué estaban hablando de un crimen que iba más allá de delitos comunes, Claro. ¿no? Estaban hablando de algo mucho más. Tenían muchas intuiciones de las que nosotros lo único que hicimos fue ponerles palabras, ponerle conceptos y ayudar, digamos, una comprensión quizás más desde lo académico que sirva también para la disputa política, cultural. Pero que en realidad tampoco somos los grandes innovadores. En ese sentido, me parece que Walsh, hay que tener esa lucidez en 1977. Yo estaba en cuarto grado en el 77, no tenía ni idea de nada de lo que pasaba. Lo que digo, Rodolfo Walsh en el 77 ya estaba hablando de acá vienen por un proyecto económico. No había mucha gente de la militancia tampoco que tenía esa idea. Claro. Yo creo que había muchos militantes de organizaciones armadas que realmente creían que estaban empatando una guerra contra el ejército y que realmente la dictadura venía solo contra ellos, ¿no? Y me parece que Rodolfo Walsh, que fue miembro importante de Montoneros,
¿no? Podía tener la lucidez que esto no era solo contra los montoneros, Claro. o que no era específicamente contra los montoneros, sino que acá venían por otra cosa. Eso no quiere decir que en la cabeza de Videla estuviese eso. Claro. Me parece una persona intelectualmente muy precaria. Sí. Pero sí, obviamente, estos Solanet, de estos Martínez de Oz, Sí, lo no te tenía quepa presente, ninguna duda que claro. no estaban preocupados ni por el ERP ni por Montoneros, estaban preocupados por otra cosa. Guillermo, se nos acaba el tiempo. Tenemos que agradecer muchísimo. Insisto, esta entrevista sirve enormemente desde el punto de vista del conocimiento popular o comarcal, como decimos nosotros, para aclarar estos conceptos. Y bueno, te agradecemos mucho la presencia acá con Comarca Sí, y bueno, muchos éxitos con el centro de la Universidad de 3 de Febrero. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.